Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues somos el equipo número uno. Nuestros temas los cuales les vamos a mostrar son organización y arquitectura y evolución de las computadoras a través de la historia. Y bueno, primero que nada, ¿qué es una computadora? Es necesario que sepamos el término del objeto del que vamos a hablar en esta presentación. Para comprender un poco mejor a qué va toda esta exposición, ¿no? ¿Qué es una computadora? Bueno, como dice en la definición de pantalla, es una máquina digital programable que ejecuta una serie de comandos para procesar los datos de entrada, obteniendo de esta manera información que posteriormente se envía a las unidades de salida. Tenemos que entender que cuando hablamos del término digital que se menciona al inicio de esta definición, nos podemos referir a toda aquella información almacenada o transmitida dentro de la misma máquina a través de unos y ceros. Ahora, vayamos con los modelos que han inspirado o que inspiraron más bien a la creación de las computadoras. En primer lugar tenemos la sumadora de Da Vinci, el cual era, como dice ahí, un plano de la bueno, como podemos ver en la imagen, era una sumadora que consistía de engranes, los cuales se encargaban de hacer las sumas. Después, un tiempo después, Blaise Pascal llegó a perfeccionarla o detallarla y nombrarla finalmente como la pascalina, que como ya mencionamos anteriormente está hecha a base de engranes. Y estos mismos lo que hacían eran sumar, restar y dividir e inclusive multiplicar por medio de las restas y sumas de manera repetitiva. Seguido de esto viene el telar de Jacquard. Este telar funcionaba mediante tarjetas perforadas, que fue una de las propuestas de Joseph Jacquard, vaya, para programar los telares para su función automática. Primero que nada tenemos que saber cómo funcionan estas mencionadas tarjetas perforadas, las cuales realmente funcionan con un código binario. Eso quiere decir que donde hay un hueco dentro de esta tarjeta, como podemos ver un poquito lejos, pero se alcanza a distinguir, vemos que son tarjetas grandes, puede haber otras más pequeñas, las cuales están perforadas. Cuando se está perforado, ese hueco representa un cero para la máquina. Mientras tanto, cuando no hay ese hueco, nos representa el número 1. Ahora vayamos a la siguiente diapositiva, en la cual tenemos otros tres modelos que inspiraron a la computadora como tal, a la creación de la computadora. En primer lugar tenemos a la máquina analítica de Charles Babbage. Se diseñó una computadora mecánica digital a la cual habrían de suministrársele datos e instrucciones a seguir a través de tarjetas perforadas, estas famosísimas tarjetas perforadas. La única diferencia que tenía esta máquina era que sería capaz de utilizar durante un cálculo los resultados de otro anterior sin necesidad de reconfigurar la máquina, es decir, iniciarla desde cero. Después de esto tenemos las computadoras electromecánicas. Estas computadoras, como dice aquí en la presentación, en la diapositiva, utilizan solenoides e interruptores mecánicos operados eléctricamente. Lo especial que tenían estas computadoras electromecánicas eran las instrucciones, las cuales se cargaban por medio de una cinta de papel con perforaciones. Parecido a las tarjetas perforadas, pero de un diferente material. Además de que los datos se proporcionaban por medio de tarjetas de cartón. Y ya por último tenemos la máquina de Turing, la cual, como podemos ver, dice que simulaba el comportamiento de una computadora. ¿A qué se refiere esto de que simulaba un comportamiento de una computadora? Pues debido a que simulaba el almacenamiento y también contenía una unidad de control. El almacenamiento principalmente funcionaba a través de una cinta, la cual almacenaba dentro de unas celdas que tenía. Cada celda estaba una a un lado de la otra.
Estas celdas contenían un símbolo de algún alfabeto finito. El símbolo podía variar, pero de esta manera es como guardaban la información o almacenaban, vaya, las máquinas de la máquina de Turing. En las aportaciones a la creación de la computadora tenemos a Raymond Joule, quien ideó dispositivos mecánicos para realizar cierto tipo de demostraciones lógicas, a Wilhelm Schiffka, quien desarrolló una primera calculadora con las 4 operaciones básicas. Alan Turing desarrolló para sus investigaciones un modelo teórico de computadora. Grace Murray Hopper desarrolló el primer compilador, un programa que puede traducir enunciados parecidos al inglés en un código binario comprensible para la máquina. También tenemos a Charles Babbage, quien fue un visionario científico y matemático inglés. Fue el más claro precursor del hardware computacional, hasta el punto que se le considera el padre histórico de la computación. Y por último, Hermann Hollerith desarrolló una máquina tabuladora que se componía de un lector de tarjetas, un contador, un clasificador y un aparato para tabular. Comenzó el procesamiento automatizado de datos. Ahora les hablaré sobre la organización y arquitectura de la computadora. La computadora se conforma por dos elementos principales. El primero es el hardware, que se refiere a la parte física de la computadora, como lo es, por ejemplo, el teclado, el gabinete, los circuitos, cables, discos duros, impresoras, monitores, etc. Y el software es lo que conocemos como lo digital. Por ejemplo, es el conjunto de instrucciones que dirigen al hardware. Ahora, la organización y arquitectura. Primero les daré un pequeño concepto sobre lo que se entiende como arquitectura. Una arquitectura es un modelo de sistema dentro de un contexto específico que representa los componentes necesarios para desarrollar el sistema desde una perspectiva o un punto de vista particular. Cabe resaltar que la arquitectura de la información es importante para determinar la estructura coherente de módulos que soportan la tecnología de información en su organización. La organización básica de la computadora se compone de una unidad de entrada, que es donde donde se introducen los datos e instrucciones. El segundo es la unidad central de procesamiento, que es donde se procesan los datos de acuerdo con las instrucciones dadas. La memoria, que es aquella que almacena todos estos datos. Y por último, la unidad de salida, que es por medio de la cual se presenta la información resultante al usuario. Una arquitectura es un modelo de sistema dentro de un contexto específico. Este representa los componentes necesarios para desarrollar el sistema desde una perspectiva o punto de vista particular. La arquitectura de la información es importante para determinar la estructura coherente de módulos que soportan la tecnología de información en la organización. Para una mejor comprensión, se representa la arquitectura esquemática en la siguiente imagen. La naturaleza jerárquica de los sistemas complejos es esencial para su diseño como para su descripción. Por tal motivo, el diseñador necesita tratar solamente con un nivel particular del sistema a la vez. En cada nivel, el sistema consta de un conjunto de componentes y sus interrelaciones, y el comportamiento en cada nivel depende solo de una caracterización abstracta y simplificada del sistema que hay en el siguiente nivel más bajo. En términos de descripción, tenemos dos opciones, arriba y abajo. Por el lado de arriba, que por cierto, esta es la más clara y efectiva, vemos que descompone el sistema en subpartes. Y por el lado de abajo tenemos que construye una descripción completa. Continuando con los niveles mencionados en la diapositiva anterior, como podemos ver en la imagen de cada nivel, al diseñador le importan la estructura. Este es el modo en el que los componentes están interrelacionados. Y tenemos el funcionamiento, que esta es la operación de cada componente individual como parte de la estructura. La primera generación de computadoras fue de 1946 a 1955. Para esta época, la tecnología utilizaba los tubos al vacío. Esos mismos son famosos por haber posibilitado el desarrollo de la electrónica
hacia la mitad del siglo XX. Por esta razón, los ordenadores eran desarrollados con válvulas electrónicas de vacío. La SUSE Z1, diseñada por el ingeniero alemán Konrad Zuse en 1936 bajo el sistema electromagnético y con financiamiento propio de su inventor y el de sus allegados. Bueno, pues en esta parte podemos ver con el pulsor que son estos los tubos al vacío, y aquí podemos ver la computadora del ingeniero que la desarrolló. La segunda generación de computadoras fue de 1958 a 1964. La gran hazaña de esta generación fue la sustitución de válvulas de vacío por los transistores. La computadora BM1401 fue la computadora de propósito general lanzada en el año de 1959 por IBM, que poseía un sistema basado en transistores y en estas se utilizaban las tarjetas perforadas. La tercera generación de computadoras fue de 1964 a 1971. Con la invención del circuito cerrado, o también conocido como chip, aparecen los primeros discos magnéticos y los componentes electrónicos. Se integran en una sola pieza o chip que alberga en su interior condensadores, transistores y diodos. Y bueno, aquí podemos ver la computadora que redució demasiado de tamaño. Incluso podemos decir que aquí ya se empezaron a llamar computadoras personales. Y aquí podemos ver los chips o los circuitos que hacían la reducción de tamaño. La cuarta generación de computadoras fue de 1971 a 1981. El circuito integrado o chip fue un invento de Robert Noyce y Jack Kirby, dos científicos que en paralelo consiguieron integrar todos los componentes de los circuitos integrados en una única pieza. La quinta generación de computadoras. En esta generación las computadoras empiezan a realizar tareas que aún en la actualidad predominan, como la traducción automática de una lengua a otra. Asimismo, el almacenamiento de información digital se procesa en gigabytes y surge el DVD. La sexta generación de computadoras fue de 1990 y aquí hay un pequeño debate que dicen que son las que usamos en la actualidad. Una de las características que dominan a la sexta generación serán las computadoras inteligentes basadas en redes neuronales artificiales, también llamadas cerebros artificiales. Estas supercomputadoras utilizarán materiales semiconductores que como primera ventaja permiten aprovechar toda su energía sin dispararla en calor. Y bueno, aquí vemos que en la sexta generación las computadoras son mucho más compactas. Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte y esperamos que tengan un excelente día.